Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Nos encontramos en la Facultad de Economía. El día de hoy recuerden que hay un gran programa con respecto a estas formas de manifestarnos en contra del genocidio en Palestina, y bueno, quiero comentarles que parte de estas conferencias para hacer conciencia, para hacer una reflexión con respecto a los temas que se están llevando a cabo, con los temas que se están tratando con respecto a este genocidio, pues el día de hoy se va a llevar a cabo esta conferencia intitulada Genealogía de un genocidio palestina de 1948 al 2024. Estamos en el aula magna Jesús Silva Herzog. Para quienes quieran acompañarnos, se vengan para acá, por supuesto. Y bueno, quiero comentarles que en el estrado va a estar el secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM, Alberto Pulido Aranda. También va a estar la maestra Silvana Rabinovich, ella es del Instituto de Filológicas, la maestra Noemí Levy, también de aquí de la Facultad de Economía, Enrique Rachenberg, perdón por la pronunciación, pero bueno, él es el maestro también de aquí de la Facultad de la Economía, y nuestro compañero Javier Brena, académico de la Facultad de Economía. Él es redactor del periódico El Trabajador, el impulsor, y bueno, también es coordinador de estos eventos que se están llevando a cabo con respecto al genocidio en Palestina. Recuerden, mi nombre es Alejandra Cureño y estamos en el canal de las y los trabajadores del canal de STUNAM TV, en imágenes de mi compañero Israel González, y pues los dejo con el inicio de esta gran conferencia. Bueno, finalmente podemos empezar. Bienvenidas, bienvenidos todas, todos a esta primera sesión del foro itinerante No dejemos de hablar de Palestina, que un colectivo de académicos de la Universidad Nacional y de otros centros de educación superior y de investigación hemos conformado para justamente hablar de Palestina en diferentes espacios. Esta es la primera vez que lo hacemos en esta facultad y nos acompañan entonces grandes amigos y amigas. Voy a empezar por la derecha, no tiene ninguna connotación política. La doctora Noemí Levy, que como muchas de ustedes saben, es de esta facultad. La doctora Silvana Rabinovich, del Instituto de Investigaciones Filológicas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, yo no sé si es necesario que me presente, creo que todos me conocen. Enrique Reichmer, de esta facultad. Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM, y el profesor Javier Brena, a quien debo agradecer muy particularmente todo el esfuerzo organizativo que llevó a cabo y que abarcó una gran cantidad de cuestiones, desde el acceso al estacionamiento de mi amiga y colega Silvana, hasta el hecho de que podamos usar esta sala, que tengamos la grabación del sindicato de la sesión de hoy. Y entonces, en el orden en que en que nombré a los amigos y las amigas que nos acompañan, en ese orden tomarán la palabra. No vamos a ser muy extensos, por lo demás Noemí tiene que retirarse pronto y por eso también inicio con ella. Tal vez, intervenciones de 15 minutos, si es menos, si es un poco más, tampoco me enojaré ni apagaremos el micrófono. Entonces, Noemí, te oímos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se prende esto? Si quieres te paso mi micrófono que está prendido. ¿Se escucha? Ok. Bueno, en primer lugar, agradezco al Comité Académico con Palestina, a los compañeros del sindicato por estar con nosotros. Nuevamente se refleja su solidaridad, y a los presentes. Quiero empezar diciendo, esto no es una guerra.
es un genocidio, que se escuche. El genocidio al pueblo judío no justifica el genocidio al pueblo de Palestina. Es la otra cosa que también debemos dejar muy, muy claro. La violencia y la violencia y la muerte trae más muertes. También hay que recordarle a los fascistas del Estado de Israel. A ello debemos añadir que las persecuciones y los genocidios no son acciones de los pueblos, son acciones de los gobiernos colonialistas, fascistas e imperialistas. Quiero seguir señalando que de los antecedentes de lo que está ocurriendo hoy día en Gaza están las persecuciones efectivamente del siglo XIX, donde los judíos eran expulsados de territorios por vestirse diferente, tener aparentemente una religión diferente. Nada más habría que recordar que el Nuevo Testamento es parte del Viejo Testamento y, como todos sabemos, la culminación de esas persecuciones tuvo lugar con el movimiento nacional socialista alemán encabezado por Hitler, que buscó unificar al pueblo alemán, derrotado y humillado, nuevamente otro genocidio, en la Primera Guerra Mundial, en torno al odio a una raza inferior, creando una industria de la muerte, que eso fue, donde mataron efectivamente 6 millones de judíos, pero no tenemos que olvidar a los 5.7 millones de soviéticos, casi entre 2 y 3 millones de civiles polacos, 300 a 600.000 serbios, 270.000 discapacitados, 30.000 a 50 gitanos, 5.000 a 15.000 homosexuales. En ese momento se buscó exterminar a todo lo diferente. Las naciones imperialistas, y debemos añadir junto con la Unión Soviética, ante la debacle del sistema capitalista y el ascenso del movimiento sionista, respondieron a esta catástrofe creando al Estado de Israel. Hubieron muchos planteamientos de qué se debía de hacer con lo que sucedió en Europa. Lo cierto es que se creó un Estado de Israel en territorio ocupado por palestinos que estaba bajo el mandato de Gran Bretaña ante la desintegración del Imperio Otomano. ¿Qué hizo las Naciones Unidas en 48? Creó 2 estados, Palestina y Israel. En sus inicios, Israel tuvo el apoyo del mundo capitalista y la Unión Soviética. Estos últimos con una gran legitimidad moral por haber parado el avance de la expansión nazi de manera heroica. Este apoyo fue de corta duración, porque el Estado de Israel se puso al servicio del país imperialista dominante, en ese momento Estados Unidos, representando sus intereses en la región. Bajo esta condición, inició una política de fronteras seguras, a partir de las que tienen lugar la guerra del 56, 67, 73, la invasión al Líbano y las respuestas militares a las múltiples intifadas del pueblo palestino, que buscó recuperar su territorio y la libertad perdida y fortalecer su Estado. A lo largo de este periodo hubo muchos intentos de pacificar la zona, fueron infructuosos porque el gobierno israelí, especialmente sus facciones de derecha fascista, privilegiaron las políticas expansionistas de frontera segura. Siempre combatieron el Estado palestino. Un intento más serio por reconocer el derecho palestino de vivir en su propia tierra fue realizado o fue encabezado por Rabin. Y al año siguiente fue asesinado, pero fue asesinado por un israelí, un judío israelí. A partir de ahí, los halcones de derecha fascistas de Israel tomaron el control del gobierno y fortalecieron la política de expansión imperialista, que aniquiló todos los espacios de un Estado palestino soberano. Los juicios de Nuremberg, para exponer la barbarie nazi, en vez de dejar una enseñanza al mundo que nunca más
un pueblo o un grupo de personas puedan ser exterminados por ser diferentes, fueron usados para fortalecer la expansión del sionismo y las políticas criminales expansionistas. Ante la agresión del pueblo de Israel, del pueblo palestino, se defendió primero con Al-Fatah, un movimiento laico que inicialmente efectivamente no reconoció al Estado, las fronteras del Estado de Israel, pero después de la guerra de los 6 días lo hizo a cambio que las tropas israelíes se retiraran de los territorios ocupados después de 67. Después surgió Hamas, movimiento religioso, que tampoco reconoció a Israel, pero en 2017 aceptó las fronteras que existían antes de la guerra del 67 como base para construir un Estado palestino, y ahí viene la pelea de Jerusalén. Jerusalén siempre debió haber sido una capital de las 3 religiones. Así llegó el 7 de octubre. Ante la embestida diplomática de Israel de resolver el problema palestino sin los palestinos, Hamas lanzó una ofensiva contra Israel que tuvo lugar en la festividad de Sukkot, con una gran cantidad de muertos civiles y peor aún, toma de rehenes. Yo soy de la idea de que las luchas revolucionarias de independencia se pueden desplegar de muchas formas sin necesariamente afectar la población civil. Creo que los revolucionarios debemos actuar diferente. Sin embargo, la respuesta del gobierno fascista de Netanyahu está fuera de toda proporción. Aquí es donde nuevamente debemos alzar la voz. Esto no es una guerra, es un genocidio. No solo bombardean a población civil, escuelas, hospitales, mezquitas, sino hasta las filas de gente que buscan comida, cercan de hambre a una población. En suma, aniquilan al pueblo palestino. El ejército ocupante no ha encontrado un solo rehén. Incluso mataron por confusión a los que salieron. Tampoco han encontrado los grandes terroristas. Matan a mujeres, niños. Las noticias son terribles. De hecho, se dice, quieren hacer lo mismo que quisieron hacer con ellos, que quieren reubicar a los palestinos en otra tierra o dejarlos como rehenes en su propio territorio y ciudadanos, hay que decirlo, de segunda clase. La forma que el Estado de Israel se comporta con los palestinos y ciudadanos efectivamente de segunda clase. Es urgente parar esta masacre, reconocer la autonomía, la existencia del Estado de Israel con todos sus derechos, su autonomía y reconstruir lo destruido. Terminar con la política de fronteras seguros y desplegar una política de reconocimiento al derecho del pueblo palestino. Ayuda internacional urgente para Gaza. No más soluciones sin los palestinos. A la UNAM le exigimos que retome su papel histórico de defensa de los derechos humanos. Para ello es urgente que rompa relaciones con las universidades de Israel y cese los acuerdos culturales. Salve a los académicos gazatíes. Abra programas de becas a los estudiantes asustados por este genocidio. Ya lo hizo. Aquí estamos chilenos y argentinos que nos dejaron entrar en una situación no tan grave, pero suficiente. En su momento, como digo, lo hizo con España, Chile, Argentina. Quiero terminar diciendo, soy judía, hija y nieta de desplazados del Holocausto nazi, hija de un soldado inglés, integrante de la brigada judía, que liberó campos de concentración. Sé lo que es el sufrimiento de mis mayores, 70 personas aniquiladas en campos de concentración. Me debo a esa generación. Pero creo, mi madre de hecho vivió por un salvoconducto a Israel, pero esta guerra no puede ser en nuestro nombre. No soy yo únicamente. Los ciudadanos de Israel hoy día están levantándose en contra de este judío. Están entendiendo que no se soluciona, que los rehenes no serán liberados. El pueblo judío en la diáspora también se está levantando y está diciendo no en nuestro nombre. Digámoslo todos. Gracias. Muchas gracias, Lenín. Silvana, adelante. Bueno,
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decidí hablar hoy con base en la convocatoria, que era sobre la genealogía, ¿no? Pero no voy a contar la historia que va de 1916, cuando entre los británicos y los franceses dividen el mapa, 1917 la Declaración Balfour, que otorga un hogar nacional, que en un Estado, al pueblo judío, que no sea en detrimento de la población existente, porque lo decía, ¿sí? Tampoco voy a hablar del 48 y les recomiendo mucho leer este libro que se llama Una tierra para dos pueblos, de Martin Buber, el filósofo, que fue parte del movimiento sionista, y ahí va cómo me relaciono con la palabra genealogía, la tomo nietzscheanamente, como Nietzsche. Y Nietzsche, el filósofo, para él la genealogía es ubicar aquel momento en que se trastoca un significado y pasa a ser lo contrario de lo que debía ser. O dicho en términos de Iván Illich, ¿sí?, que estuvo aquí en Cuernavaca unos cuantos años, la corrupción de lo mejor es lo peor. Aquí lo que vamos viendo es desde el año 1918 hasta 1965, que muere el autor, sus escritos políticos y cómo defendía primero una forma de inmigración modesta y humilde, que no consideraba el Estado Nacional como la forma idónea, política idónea para la región, que proponía una confederación de comunidades autónomas, ¿sí?, en la que ninguna mayoría determinara a ninguna minoría y que formara parte de la Gran Siria, que así se conoce la región. Entonces, la propuesta de él era, tanto en la economía como en la política, y que en la política, digamos, sería el nacionalismo, no más de lo necesario, sino lo estrictamente necesario. Él era muy amigo de Gustav Landauer, conocerán ese nombre posiblemente por la República de los Consejos de Baviera, y eso era lo que lo inspiraba. Entonces, ¿por qué digo que la corrupción de lo mejor es lo peor? Porque él decía, la vía santa le llama, porque era un hombre religioso, la forma política tenía que ser aquella que asumieron los esenios, ¿sí?, ahí por finales antes de Cristo, 100 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo, que se fueron a vivir al Mar Muerto, a hacer comunidades, de ahí los textos de Qumrán que se encontraron, y que tenían una sociedad muy austera, basada en el trabajo manual, la prohibición de fabricar armas, y donde el peor de los pecados era la explotación de un ser humano por otro, ¿no? Entonces, él, por eso tomo nietzscheanamente lo de la genealogía. Acá podemos ver cómo peleó todo el tiempo, cómo convenció en el año 46, en marzo del 46, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos envían una comisión angloamericana para determinar si hay que partir o no la tierra de Palestina. Si bien el sionismo hegemónico planteaba que sí había que partirla y los palestinos decían que no, Buber y su grupo lograron convencer a esa comisión de que no había que partir la tierra, y así llegó con ese mandato, pero bueno, claro, las potencias decidieron lo que les servía para poder extraer, ¿no? Entonces, ahí tenemos la genealogía como algo que pudo ser por necesidad de la expulsión de los judíos de Europa. Y hablo de los judíos de Europa porque judíos hay en todo el mundo, y durante más de 1000 años vivieron en medios musulmanes, en países árabes, hablaron la lengua árabe con acento judío, como ellos lo llaman, la escribían con letras hebreas, y tuvieron la experiencia de una vida floreciente, ¿no? No idílica, pero floreciente, donde se dirimían los problemas de manera razonable. Entonces, pudo ser, sí, otra cosa más, no solo esta experiencia que traían los judíos árabes, que fueron traídos por los sionistas. El movimiento sionista es un movimiento nacionalista europeo del siglo XIX, con las características propias del nacionalismo europeo.
A mí digo seguido que fue el mejor triunfo de Europa para sacarse a los judíos, fue ofrecerles una tierra, o sea, Gran Bretaña entrega una tierra que no le pertenece, que le pertenece a otro pueblo, a un tercer pueblo, ¿no? Entonces esta es la situación que tenemos y le dieron el anzuelo de tener el propio Estado Nacional. Aquel mismo modelo que no tuvo lugar para ellos, ¿sí? Para los judíos, van a reproducirlo ahí. Por eso Buber acá discute, por ejemplo, que hay que traer la mayor cantidad de refugiados, sin duda, porque corre peligro su vida, pero eso no significa aspirar a ser una mayoría, porque el cálculo demográfico, que es el que hoy está causando estragos ya en su peor fase, genocida, como dijo Noemí, es inmoral, dijo él. Fuimos una minoría perseguida, no podemos pretender volvernos una mayoría que además sabemos que es perseguidora y asesina. Entonces hubo otro aspecto que pudo desarrollarse y que tampoco fue, ¿sí? En este momento en el que lo bueno se transforma en malo, diría Nietzsche en la genealogía de la moral, y es la solidaridad de clase, ¿no? Se arma la Histadrut, que es la central obrera judía, y por supuesto que aprendieron desde los campesinos a labrar la tierra de los palestinos, de los habitantes originarios, hasta, o sea, siempre vivió una minoría judía también. Eso tienen razón cuando dicen que siempre hubo judíos, pero eran muy poquitos los que había, y estaban por razones religiosas, no por razones territoriales, y eso también hay que entenderlo. Entonces cuando llegaron tuvieron que aprender a trabajar la tierra, les enseñaron los habitantes originarios. Cuando hubo en el año 1936 una huelga en el puerto de Jaffa, era el momento para activar la solidaridad de clase de los trabajadores judíos, la central judía, con los palestinos. Pero eso no ocurrió, prevaleció el elemento nacional y fue el que destruyó todo. Por eso fue una cupulacionista a hablar con los británicos y a proponerle abrir el puerto en Tel Aviv, que no fue tan bueno. Bueno, entonces son dos cosas. Uno, el momento en que lo mejor se transforma en lo peor tiene que ver con esta experiencia que traían los judíos árabes de su conocimiento no solo de la lengua, sino del mundo, de la vida árabe y musulmán. No voy a hablar ahora porque hay poco tiempo, pero yo trabajo textos del siglo X y del siglo XI, donde religiosos judíos plantean la tarika sufí como la más próxima a la fe de Abraham y de los patriarcas, ¿no? Y no ha sido muy discutido eso dentro de la religión, era aceptado. Esto era, cuando hablo de judíos viviendo entre árabes y musulmanes, estoy hablando no solo de Al-Ándalus y de la Taifa del Norte, de Zaragoza, sino que estoy hablando también de Irak, de Argelia, de Túnez, bueno, todo eso que después pasaron a ser países, pero que fue por obra de Europa y del orientalismo europeo, y hablo de orientalismo en términos de Said. ¿En qué se transformó ¿sí? en esa genealogía? En un colonialismo de asentamiento profundamente capitalista, de un capitalismo basado en la industria bélica. Y la industria bélica no es solamente la fabricación de armas, sino también la alta tecnología, ¿sí? No más decir Pegasus y pensamos en Cerón, ahora que como dice, se reinventó fabricando tortillas y vendiéndolas en Tel Aviv, ¿sí? Bueno, nuestro muro del norte tiene radares y cámaras y, bueno, drones de Elbit System, ¿sí? En el año 2019 hubo el 9 de abril un juicio popular a la militarización de América Latina por Israel, capítulo México, donde salió, está en las Brigadas para Leer en Libertad, se puede bajar ese informe y se puede ver cómo con los años fue cada vez subiendo más, porque lo que se mostraba es que más allá de que algunos retomen esta idea religiosa de pueblo elegido, la secularicen para lo peor, como pasa con la secularización normalmente, y hablar de un supremacismo y de una inteligencia muy especial, en realidad lo que se demuestra es que Israel pasó
a hacer en América Latina el trabajo sucio que hacía Estados Unidos y que ya no le venía tan bien representar. Entonces, en eso se ha transformado, es una economía que vive de la muerte, ¿sí? Y la tenemos en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en todos lados, ¿sí? Si queremos hacerle un boicot total, no podemos. Intel tenemos en las computadoras, Google, claro, nos quedamos aislados, volvemos a un decrecimiento total, pero así un decrecimiento bien fuerte. Y lo otro que quería decir, ya para terminar, es que hoy cumple años Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino que ha tenido una sensibilidad muy, muy profunda para poéticamente expresar esta palabra que hay que decirla, hay que pronunciarla bien, y que es Nakba. Y la Nakba es el despojo, es la catástrofe, ¿sí?, que sobreviene sobre los palestinos no es exactamente en el 48, empieza antes, porque claro, Noemí nos hablaba de Rabin, es verdad, Rabin fue y se sentó para hacer los acuerdos, pero Rabin también estuvo a cargo de masacres, o sea, todos los primeros ministros de Israel también tuvieron su parte terrorista, porque antes de tener un país reconocido con ejército, hubo movimientos clandestinos, ¿no? Solo que ahora solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque evidentemente es un Estado que se comporta como terrorista. Darwish en el año 48 tenía 7 años, la familia se ve obligada, es de Albirue, un pueblo cerca de Acre, de San Juan de Acre, Aco, Aca en árabe, y se ven obligados a dejar la casa, vuelven al año, como muchos volvieron, clandestinos en su propia tierra, y lamentablemente la aldea obviamente estaba destruida, solo quedaba el cementerio, y él, bueno, vivió allí. Escribe en el año 1992 este poema que nosotros tradujimos de forma colectiva en Filológicas, con un grupo inspirados en Carlos Lenkersdorf, a quien queremos mucho. Quisimos mucho y lo seguimos queriendo, así es, que cuando nos contó cómo tradujo los Evangelios al Tojolabal, hicimos modestamente una traducción también colectiva de este poema que se llama El discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco. No lo voy a leer completo porque dura 20 minutos la lectura, pero lo que hicimos es, al traducirlo en comunidad del árabe al castellano, nos dimos cuenta que ahí empezaba el camino del poema, porque el poema tenía que llegar a las lenguas originarias. Entonces, aquí en este libro está el mazateco, chinanteco, mije, zapoteco, el istmo y maya yucateco. Está también en la Universidad Nacional de Rosario, se tradujo al comi, al quechua, se está traduciendo al guaraní y al mocoví. En la página web de nuestro proyecto está en náhuatl, en totonaco, en creol de Haití, y sigue porque cuando los pueblos originarios escuchan este poema, y él lo escribe en 1992 para el 5º centenario, que no solo es el 5º centenario de la conquista de América, sino de la expulsión de judíos, pero sobre todo iba a la expulsión de los musulmanes de Al-Ándalus, porque la obsesión española es la reconquista, y por eso Zapatero le dio la nacionalidad a los judíos para no dárselo a los musulmanes, ¿verdad? Entonces me gustaría leerles un par de fragmentos que me parece que hablan mucho a una facultad de economía. Sí, bueno. Les anunciamos la civilización, dijo el extranjero, y dijo: yo soy el amo del tiempo, he venido a heredar de ustedes la tierra. Pasen ante mí para contarlos, cadáver por cadáver, sobre la superficie del lago. Les anuncio la civilización, dijo, para que viva el evangelio, dijo. Entonces pasen, para que el Creador permanezca solo para mí, pues indios muertos es mejor para nuestro Señor en las alturas que indios vivos. Y el Creador es blanco, y blanco es este día. Para ustedes un mundo, y para nosotros un mundo. Dice el extraño palabras extrañas, y cava en la tierra un pozo para enterrar al cielo. Dice el extraño palabras extrañas, y caza a nuestros niños y a las mariposas. ¿Qué has prometido a nuestro jardín extranjero? ¿Flores de lata más bellas que nuestras rosas? Sea lo que quieras. Pero ¿sabes que la cierva no comerá el pasto si fue tocado por nuestra sangre? ¿Sabes, extranjero, acaso que los búfalos son nuestros hermanos y las plantas nuestras hermanas? No caves la tierra más aún.
No hieras a la tortuga, en cuyo caparazón la tierra duerme. La tierra, nuestra abuela, los árboles son sus cabellos y sus flores nuestra joya. Sobre esta tierra no hay muerte, entonces no cambies la fragilidad con la que fue creada, no rompas los espejos de sus huertos y no sobresaltes la tierra, no le inflijas dolor a la tierra. Nuestros ríos son su cintura y sus nietos somos nosotros, ustedes y nosotros, así que no la maten. Nos habremos ido pronto, así que tomen su porción de nuestra sangre y déjenla tal como es, como lo más bello que Dios ha escrito sobre el agua, para él y para nosotros. Y en la parte 6 dice, largo tiempo pasará para que nuestro presente se convierta en un pasado como nosotros. Marcharemos hasta nuestro fin. Primero, defenderemos los árboles que vestimos y las campanas de la noche, y una luna que deseamos sobre nuestras chozas, y la indiscreción de nuestros siervos defenderemos, el barro de nuestra alfarería defenderemos, y las plumas del ala de los últimos cantos. Pronto construirán su mundo sobre el nuestro y sus caminos irrumpirán por nuestros cementerios hacia la luna artificial. Esta es la era de lo artificial, esta es la era de los metales. De un pedazo de carbón emergerá la champaña de los fuertes. Hay muertos y colonias, muertos y excavadoras, y muertos y hospitales, y muertos y pantallas de radar que capturan el número de muertos que mueren más de una vez en la vida, que viven después de la muerte, y muertos que crían la bestia de las civilizaciones con muerte, y muertos muriendo para llevar cargando a la tierra sobre sus restos. ¿A dónde, Señor de los blancos, estás llevando a mi pueblo y al tuyo? ¿A qué abismo está llevando a la tierra este robot armado con aviones y portaaviones? ¿A qué ancho abismo están subiendo? Para ustedes lo que quieran, una nueva Roma, la Esparta de la tecnología y la ideología de la locura. Y nosotros huiremos de un tiempo para el cual todavía no hemos preparado nuestras obsesiones. Iremos hacia la patria de las aves como una parvada de seres humanos del pasado, divisando nuestra tierra desde los guijarros de nuestra tierra, desde los huecos de las nubes, divisando nuestra tierra, desde las palabras de las estrellas, divisando nuestras tierras, desde el aire de las lagunas, desde el frágil grano del maíz, desde la flor en la tumba, desde las hojas del álamo, desde todas las cosas. Están sitiados, blancos, por muertos muriendo, muertos en vida, muertos que retornan, muertos que revelan el secreto. Entonces den tiempo a la tierra para que diga la verdad, toda la verdad, sobre ustedes y sobre nosotros, y sobre nosotros y sobre ustedes. Larga vida a Darwish, y este poema dio la vuelta completa porque se sitúa en un libro dedicado al Andalus que nos trae aquí a la conquista de América para llevarnos a Palestina, y habla por último el Palestina. Muy gracias. Adelante, Noemí. Gracias. No hay que excusarse. Bueno, yo quería intervenir sobre 3 puntos. Uno de ellos ya fue mencionado por Noemí y se ha reiterado a lo largo de las últimas semanas en marchas, conferencias, foros como este, etc. Que es, entre otros, el de gritar genocidio, esto es un genocidio, no es una guerra. Pero no voy a insistir en por qué considero que es un genocidio, lo cual prácticamente es evidente para los que sabemos leer y además queremos informarnos a veces a través de medios alternativos. Aunque hablaré del asunto y de una realidad que tal vez se conoce menos. Sino, más bien quiero insistir en que hoy en día, como en muchas de estas circunstancias homólogas, hay una batalla por las palabras. Y a mí me parece fundamental dar esa batalla porque
El significado de las palabras es el que nos permite representarnos esa realidad de cierta manera o de otra manera. Hablar de genocidio y no de guerra tiene un alcance enorme. No es simplemente decir que, bueno, hay muertos en un caso o en otro. Es hablar de la agresión, la masacre ejercida, en este caso, por un Estado en contra de un pueblo. O así lo define de alguna manera la Convención de Naciones Unidas del 48, si mal no recuerdo es 48, que hace referencia al delito cometido por la intención de aniquilar a todo un pueblo o a parte de él, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Voy a recuperar algo porque salió ahorita a raíz de la intervención de Silvana, lo que Susan Sarandon, la actriz estadounidense, dijo hace pocos días en un gran meeting en Manhattan, diciendo: una guerra es cuando el gobierno nos dice quién es el enemigo. Una revolución es cuando el propio pueblo identifica y designa al enemigo. Bueno, ahí está. Entonces, obviamente, genocidio no es una guerra y tampoco un conflicto, y ahí creo que vale la pena que seamos muy críticos respecto a lo que los medios difunden. En la guerra en Palestina o la guerra en Israel o el conflicto israelí-palestino, etcétera, etcétera. No son términos intercambiables. Segunda cuestión que creo que hay que involucrarse en esa batalla por las palabras tiene que ver con el colonialismo. Entonces, se rechaza en muchas ocasiones, hoy en día, el término de colonialismo porque, a diferencia del colonialismo español desde el siglo XVI o del colonialismo europeo en África, los israelíes no extraen recursos hacia una metrópoli, ¿no? Y entonces, bueno, se acabó, esto no es colonialismo. Como si hubiera una sola modalidad de colonialismo. Siguiente cuestión en la que quiero también insistir es la referente al sionismo. Y me parece particularmente importante porque ser antisionista no significa adoptar una postura antisemita o de odio a los judíos. Obviamente, ni Noemí, ni Silvana, ni yo, pero el hecho de que seamos judíos no significa que seamos profundamente contrarios a toda idea o práctica antisemita, sino que tiene que ver con algo más, pero muy particularmente en esa condición. Creo que hay que deslindar ambos campos, el del odio a los judíos, igual que el rechazo a cualquier arabofobia o etcétera, del sionismo. Y el sionismo, hay una definición del sionismo que acabo de leer de un autor que es profesor de la Universidad de Indiana, y dice de manera muy lapidaria: el sionismo es una mezcla tóxica del nacionalismo europeo con el imperialismo británico, ¿no? Creo que es desde mi punto de vista, Silvana, que es más experta que yo, me dirá si es cierta o es correcta o no, pero considero que es una buena definición, muy, muy sintética. Efectivamente, una síntesis, una mezcla tóxica de nacionalismo europeo con imperialismo británico. Y entonces esto efectivamente nos lleva a la cuestión de la existencia misma del Estado de Israel. Yo creo que hay una suerte de teleología
en la historia del Estado de Israel. Es decir, la consumación, la realización máxima del pueblo judío es la creación del Estado. Una idea totalmente hegeliana, ¿no? El Estado como la forma más acabada, el Estado como la forma más acabada de existencia de una comunidad, de un pueblo. ¿Pero por qué? Y ahí yo sí recupero lo que comentaba Silvana a raíz de Martin Buber, alguien que se opuso a la creación del Estado de Israel, un judío evidentemente, pero opuesto a la creación del Estado de Israel, porque adivinó, vaticinó todo lo que encerraba eso y que hoy en día estamos viendo de manera exacerbada. Bueno, siguiente cuestión que quiero destacar es qué es lo que está pasando en Palestina. Entonces, no estoy banalizando la cantidad de muertos, mutilados, heridos sin atención médica, de destrucción física del territorio gazatí. No lo estoy banalizando como diciendo, bueno, eso ya lo sabemos. No, simplemente quiero decir otras cosas porque tal vez es una realidad menos conocida. Porque si bien es cierto, nuestra mirada está volcada, orientada a lo que pasa en Gaza, donde hay bombardeos continuos, donde las viviendas han sido destruidas, los centros, es decir, toda la infraestructura física de la cultura palestina, sentada en Palestina, en Gaza, ha sido totalmente barrida. Y hay ahí un inventario macabro que se puede hacer de archivos con documentos de gran relevancia perdidos, universidades, universitarios matados, muertos bajo los escombros, etc. Pero esto no quiere decir que la agresión en contra de el genocidio en contra de los palestinos no acontezca en el West Bank, en lo que llamamos Cisjordania. Y ahí suceden cosas dramáticas y tal vez de menor gravedad, pero igualmente. Estoy todavía bajo la influencia de una conversación que se tuvo el sábado con 3 mujeres palestinas de Cisjordania, a distancia evidentemente, que relatan cosas que no tenemos idea. Y voy a hacer mención de 2 o 3 solamente, simplemente para decir que la población palestina está siendo objeto de una masacre, no solo en Gaza, sino de manera permanente, continua en Cisjordania, tal vez con dimensiones menos crueles que la que veo, pero igualmente reprobables y sobre las cuales tenemos que decir algo. Uno, cuando fallece alguien que ha sido apresado por el ejército israelí y los familiares palestinos reclaman el cadáver, muchas veces no se les entrega y a veces cuando se les entrega, se los entrega sin órganos. Hay cadáveres de palestinos que son entregados a los familiares sin córneas y sin otros órganos. Una de las mujeres palestinas, abogada, dijo, no tengo duda de que Israel se está convirtiendo en el principal mercado negro de órganos. Primera cuestión. Algo que se sabe más, el encarcelamiento de niños. Hay jóvenes, adolescentes encarcelados y que permanecen en las cárceles desde hace 15 años. Tal vez ya no son niños ni adolescentes, han crecido en la cárcel. Sin juicio previo, sin juicio, sin fundamento, está aconteciendo. Tercera cuestión, vivir en una prisión israelí significa muchas veces, y sobre eso también fueron insistentes, comer una vez al día. Comer una vez al día
el resultado es que muchos de los prisioneros y prisioneras palestinas han perdido entre 15 y 20 kilos en pocos meses. Es decir, están en un estado famélico, de inanición, etc. Siguiente cosa, había dicho 3, son 4. Las violaciones de las mujeres palestinas. Y esto me parece un tema particularmente importante, porque algo que parece legitimar la destrucción de Gaza por el ejército israelí se basa en la supuesta violación de los miembros de Hamas de mujeres israelíes el 7 de octubre. Sobre esa violación no hay, y hasta ayer estuve buscando, no hay nadie que pueda decir que efectivamente acontecieron. La misma enviada por Naciones Unidas y especializada en el tema de delitos sexuales en situación de guerra o algo así se le llama, dice que no pudo entrevistar ni conocer a nadie que hubiera padecido una violación el 7 de octubre, que quienes tal vez la sufrieron fueron o bien enviados hacia tierra adentro en Israel, o bien incorporadas al ejército, pero nadie habla y no tiene ningún respaldo. Me parece importante. En Palestina tenemos muchos testimonios de mujeres violadas por colonos israelíes que han usurpado las tierras de palestinos. Llego al tercer punto. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay varias iniciativas. Una de ellas es esta. Son los foros itinerantes que forman parte de este gran colectivo que hemos organizado de académicos con Palestina contra el genocidio y académicos con Palestina de la UNAM específicamente, igual que hay académicos con Palestina del Colmex, académicos con Palestina de la UAM, etcétera, etcétera. Y es en el seno de ese colectivo en el que organizamos esto y otras cosas más. Pero hay algo particular. A la UNAM, ¿qué le estamos pidiendo? Entonces, tal vez algunos saben, fue muy mediatizado el acto, hace pocas semanas, desde hace varias semanas, habíamos redactado una carta dirigida al doctor Leonardo Lomelí, rector de esta universidad, solicitándole un pronunciamiento. Es decir, consideramos que la Universidad Nacional no puede quedar silenciada, no puede ser silenciosa frente a lo que está pasando. Una tradición humanista como la de la Universidad Nacional obliga a una toma de posición. Y una de las cosas que solicitábamos, que seguimos solicitando, es la cancelación de los convenios con instituciones israelíes. El rector no nos recibió, hicimos entrega de esa carta, que creo que, se la acabo de dar a Noemí, les quería mostrar, sellada por rectoría, pero nada más. Tenemos que seguir insistiendo, estamos en curso de otra iniciativa, que es que el Consejo Universitario tome una postura respecto a esto, etc. Tercera cuestión que me parece importante y que es la recuperación de algo que Sudáfrica hizo en su momento y que fue exitosa, que fue el BDS. BDS es boicot, desinversión, sanción. Es decir, boicotear, por lo pronto, boicotear todas aquellas empresas israelíes involucradas directa o indirectamente en el genocidio, que puede ser venta de equipo de inteligencia artificial para
saber dónde hay que bombardear, para detectar movimientos, etcétera, y también destruirlos, etcétera. Desinversión, entonces, bueno, sí, claro, desinversión de capitales en esas empresas y sanciones en contra de ellas. Es tal vez, lo decía ahorita Silvana, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, por ejemplo, Google tiene un proyecto, el proyecto Nimbus. El proyecto Nimbus es un proyecto de, qué pena que te vas, tocayo, Enrique. Bueno, es que está concernido, vete para acá. Ahora, sí, porque ahorita voy a hablar de ti, espera. Bueno, disculpa. El proyecto Nimbus es de Google. Hubo una reunión de Google, dos trabajadores, una trabajadora y un empleado de Google se levantaron en la reunión para denunciar el involucramiento de Google en este genocidio. Fueron corridos de esa reunión, evidentemente, se ve como los guaruras lo jalan, casi lo transportan, lo cargan y se lo llevan, y además fueron despedidos varios de los que habían denunciado. Último punto, entonces la iniciativa, por eso le pedí a mi tocayo, Enrique, que se quedara amicus curiae, ¿no? Que es, bueno, es una locución latina, evidentemente, y a reserva de que el doctor José Enrique me lo quiera aclarar rápidamente, es una iniciativa que consiste en que un tercero no directamente involucrado en la denuncia que se hace ante la Corte Internacional de Justicia, denuncia emprendida por Sudáfrica, adhieren a esa demanda. Tengo aquí todo el documento completo, con mucho gusto se los voy pasando, verán que es extenso efectivamente, y por supuesto estamos recabando firmas de apoyo a esto, donde los signatarios dicen por qué sí consideran que la acusación es correcta, la acusación a Israel, ¿no? Entonces, a ver, tocayo, ¿estoy diciendo correctamente lo que querías decir? ¿Lo que tú hubieras dicho? Bueno, entonces, perdón por haberte retenido. Lo que sí me gustaría que especificaras es que si va firmado solo por académicos o por todo mundo. Gracias por la mención. Y disculpa, es que saco niños, recojo niños que salen de su escuela. Perdón. Tengo un hijo de 7 y un hijo de 12 que salen de la escuela, por eso era tocadito. Pero ya les mandé decir que no llego así. El amicus curiae tiene el propósito de apoyar a la Corte. ¿Quieres, por favor? Claro, para que quede. Sí, es importante. Gracias. Yo soy abogado, entonces, pero trabajo hace 40 años en la Facultad de Economía. Y gracias, tocayo, por la mención. El amicus curiae es un documento que se acostumbra los tribunales desde hace siglos para apoyar al juez, a la corte, al tribunal que está conociendo un asunto. En el caso de Palestina, el Estado de Sudáfrica demandó al Estado sionista de Israel, al gobierno sionista del Estado de Israel, para seguir la orientación que daba Enrique de que usemos cuidadosamente los términos. ¿Cómo les decimos colonos a los invasores? Colonos parece como si fueran vecinos de aquí, de la colonia que nos rodea, Ciudad Universitaria. La palabra colonos es muy suave, son invasores los que llegan a apoderarse del territorio de palestinos y a quedarse ahí. Bueno, el amicus curiae es una gestión que hace un grupo de personas interesadas en un problema y le dice a la corte: soy tu amigo,
y yo haré lo que tú consideres conveniente para ayudarte a ti a que tengas elementos para hacer justicia en este asunto. En el caso de que hoy estamos viviendo esta tragedia humana, el Estado de Sudáfrica demandó al Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas, porque es el que juzga a los estados. Nosotros queremos decirle a la Corte Internacional de Justicia: en México tienes amigos. Nosotros queremos que tú hagas un buen juicio. Nosotros queremos que tú ayudes a que ese pueblo deje de sufrir. ¿Y quiénes queremos que lo firmen? Quienes interesen en el juicio de la Corte, de los jueces de la Corte. La Corte está integrada por 15 juristas de todo el mundo, que son obviamente de 15 distintos países. Si les mandamos 1000 nombres, que sí los podríamos sacar, o 1500 o los que fueran, no le dice nada a la Corte. Pero si le decimos el Comité Ejecutivo del Estuna, la Corte dice: hay un sindicato de universitarios en México que me está viendo y que me está apoyando. Y si le decimos, tocayito, si le decimos grupos de profesores y estudiantes de la Facultad de Economía de la universidad, pueden ser 10 o pueden ser 500 firmas, pero en el juicio de la Corte dice: profesores y estudiantes de esta universidad en México me están apoyando. Ese es el propósito, tocayo. Gracias. Y te repito, es que mis 2 hijitos salen a las 2 de la tarde y yo tengo la tarea de recogerlos. Cumpla con su paternidad. Cumplo con mi paternidad. Gracias, querido tocayo. Gracias, mi hermano. Perdónenme que me salga. Perdónenme. Bueno, también se acababa con esto mi intervención y le doy la palabra al compañero Alberto Pulido, que, como dije, secretario de Prensa y Propaganda del sindicato. Ahí está. Adelante, Alberto. Vaya que es un gran problema cerrar ante 3 especialistas que tienen absolutamente toda la información del mundo. En resumen, yo coincido plenamente, ¿no?, sobre todo con lo que ha expresado Enrique, ¿no?, cómo calificar el conflicto palestino-israelí. Por parte, coincido, del sionismo en el gobierno gubernamental, que sí es diferente, no tiene nada que ver con un concepto de nacionalismo ortodoxo, porque eso es, ¿no? Es un concepto de nacionalismo ortodoxo que conlleva la agresión, ¿no?, a un pueblo que estuvo antes en ese territorio, ¿no?, y que desde 1917, como bien se narra aquí, empezó la injerencia de Gran Bretaña para llevar a los judíos a ese territorio que ellos alegaban que era suyo antes. O sea, es un gran problema, ¿no? Viene lo de los años 40, bueno, en el año 17 veamos el contexto histórico que pasaba en el mundo, ¿no? Estaba la Revolución Mexicana, ¿no?, estaba la Revolución Rusa, ¿no?, y en ese contexto se da, pues, la primera intervención para llevar al territorio judío a donde estaban los otomanos, ¿no? Ahí estaban los otomanos, ¿no?, que fueron también desplazados por Gran Bretaña. Entonces, esto devino en guerras, ¿no?, devino en cuestiones de petróleo, ¿no?, devino en el control del canal de Suez, ¿no?, geopolítica donde ya intervinieron Estados Unidos, la Comunidad Europea, o sea, todo el mundo
puso los ojos en ese territorio. Y bueno, estamos viendo ahora que hay masacres, ¿no? Hay masacres de población civil, ¿no? Estados Unidos armó un teatro, porque fue un teatro, para mandar víveres a los refugiados palestinos y luego les disparan, ¿no? Hieren a varios cientos, y bueno, pues ¿de qué se trata, no? Es la destrucción de infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, ¿no? Eso, francamente, es una agresión vil. O sea, no se puede llamar de otra manera. Y no puede haber pretextos, porque la historia narra que esas gentes sionistas son expansionistas. Si nosotros vemos el mapa original de Palestina, pues podemos ver perfectamente bien qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, ¿no? También quisiera yo referirme a lo que estamos haciendo sectores sindicales en relación a la solidaridad con el pueblo palestino. Hace 3 días estuvimos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, conmemorando, festejando el 60 aniversario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí se concentraron sindicatos como el de la UDG de Guadalajara, sindicatos pertenecientes a la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades de las Américas, donde está afiliado el STUNAM, donde están afiliados los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires, de las universidades chilenas, de las universidades brasileñas, colombianas, etcétera, ¿no? Entonces ahí se tocó el tema palestino, ¿no? Se tocó el tema palestino para, a través de los sindicatos universitarios, extender la lucha, las movilizaciones, ¿no?, a nivel continental. Y estamos trabajando también pronunciamientos, así como se dice, firmados, ¿no?, por comités ejecutivos de todos estos sindicatos. La CONTUA, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas, afilia a 550,000 gentes de América Latina. Y queremos hacer nuestro la posición de Sudáfrica, las declaraciones de Lula, que también fueron de gran trascendencia, ¿no?, y que molestaron acremente al Trump y a todos los gabachos, incluyendo a Biden, como si solidarizarse con Palestina pues fuera un crimen, ¿no? O sea, hasta ahí llega la injerencia, ¿no? Pues dejen la cuestión material y militar, ¿no? También es el cerco informativo. Es el cerco informativo. Poco se informa de lo que realmente está pasando ahí. Poco se informa, por ejemplo, de lo que está pasando en Ucrania. De lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania hay una veda informativa, ¿no? O sea, todos los medios que son prorrusos, por ejemplo, no pueden informar, ¿no? Entonces tenemos que estar informándonos de que lo que nos dice la CBC, todas esas cadenas, ¿no?, el New York Times, etcétera, que francamente pues está más filtrada esa información que cualquier otra cuestión, ¿no? En relación al STUNAM, con Javier Brena, amigo, colaborador en el sindicato, delegado sindical, hemos estado impulsando la participación de la organización sindical en las diversas movilizaciones que se están convocando. Hemos editado 3 carteles solidarios con Palestina, uno de ellos que causó muy buena impresión a nivel mundial porque es bonito, es muy ilustrativo, y que llegó a los territorios palestinos, según nos informaron, ¿no? Entonces, para nosotros esos son pequeños triunfos que si se suman con las movilizaciones que hay en todos los países, pues ya es algo importante, ¿no?
hemos sacado 2 desplegados en el periódico La Jornada en relación a esto, que me ha tocado redactar y que con gusto les comparto. El último, es corto, o sea, no nos gusta echar mucho rollo para que todo se lea, ¿no? Porque mientras más texto, como que da a veces flojera en la etapa de la electrónica leerlo, ¿no? Pero esto fue publicado en el periódico La Jornada y dice así: paren ya la masacre contra el pueblo palestino. A la opinión pública, mediante guerras y políticas expansionistas impuestas por los gobiernos sionistas de Israel, el pueblo palestino ha sido obligado a ceder sus tierras y vivir solo en 2 fracciones de lo que antaño fue su territorio: la Franja de Gaza y Cisjordania. En los tiempos presentes se encuentra sufriendo una guerra que viene causando muerte y destrucción. Los diversos llamados para que estas agresiones se detengan han sido infructuosas. Solo se han logrado treguas cortas y raquíticas, más los desplazamientos y los asesinatos de palestinos no paran. El Sindicato de Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores, donde están telefonistas, pilotos, azafatas, preocupada por esa situación, se suma a las peticiones de diversos gobiernos y sectores sociales en el mundo para que se dé un alto al fuego en esa parte de Medio Oriente, se protejan las poblaciones e instalaciones civiles y que las partes beligerantes se sienten a negociar con el fin de lograr permanentes tiempos de paz y convivencia entre los pueblos palestinos e Israel. Lo firman Estunam y los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores. En eso estamos, nos comprometemos a seguir impulsando la participación de los trabajadores en las movilizaciones que se organicen en el futuro, porque no podemos parar. O sea, el parar es como el avestruz, meter la cabeza y que la masacre siga. ¿Hasta dónde va a llegar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que la ONU, de una manera tibia, ¿no? No se manifieste, ¿no? Y deje que esto, entre comillas, jamás siga lo que es real, que es la destrucción del pueblo palestino? Esa es lo que está en la esencia de toda esta situación. No podemos ser ajenos, ¿no? Y las iniciativas que aquí se están dando, se están proponiendo, desde ahorita las hacemos nuestras. Y esos pronunciamientos, si me los permiten, para poderlos mandar a los sindicatos en toda América Latina, ¿verdad? Para que esto crezca, se engrandezca y no estemos apáticos o nos mantengamos al margen, ¿no? Eso sería de veras éticamente incorrecto. Éticamente incorrecto. No podemos seguir así. Y hay que obligar, hay que seguir y hay que hacer un manifiesto para que el gobierno federal rompa relaciones con el gobierno de Israel. Yo creo que eso para nosotros es sumamente importante y hacerlo extensivo a otros gobiernos progresistas como el de Colombia, Chile, Brasil, ¿no? Entonces, para que hagamos un frente común, hay que luchar por eso, ¿no? Si se puede o no se pueda, nuestras intenciones es de que sí se debe poder, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Yo aquí le dejaría. Gracias por escuchar. Gracias, sí, está desesperado por hablar. Sí, compañeros, buenas tardes. Miren, efectivamente el motivo de esta reunión, bueno, más bien dicho, de esta primera reunión que estamos organizando, bueno, aquí están expresados pues grupos como los académicos pro Palestina, contra el genocidio, está la representación del sindicato del Estunam, estamos los que estamos impulsando esta plataforma de apoyo a Palestina,
En fin, ya se ha mencionado pues los esfuerzos, iniciativas que se están pues desarrollando. Me parece que puede ser esta reunión punto de arranque, ¿no?, para una serie de actividades a favor, ¿no?, de Palestina. Creo que me parece ese es un elemento importante. Incluso está el llamado a los compañeros hoy presentes en la reunión. Aquí afuera tenemos al compañero, también profesor de la facultad, Edgar Osorio, que estamos trabajando una campaña nacional, un poco lo que dice nuestro compañero Alberto Pulido, una carta que va dirigida al gobierno federal de López Obrador en el terreno pues de la ruptura de relaciones con Israel. Los invitamos pues a que puedan suscribir también la carta, ese es el mensaje que estamos planteando. Y segundo, ¿no?, los que estamos aquí reunidos, de alguna manera tomar la iniciativa de poder reunirnos próximamente, ¿no?, tratar de, bueno, sumar los esfuerzos que aquí estamos para, como se señala, potenciar, ¿no?, la actividad, ¿no?, alrededor de Palestina. Porque, ¿qué significado, bueno, tiene esta situación en este momento en Palestina? Yo diría lo siguiente, ¿no?, y creo que esa es parte de lo que a nivel internacional se está expresando, ¿no? Efectivamente, Palestina es un referente de resistencia para cualquier persona con sensibilidad social, especialmente antiimperialista. Subrayo esto, creo que este es un elemento importante, ¿no?, a plantear. Gaza y Palestina están siendo sometidas a una guerra genocida. Ya aquí se han dado los datos de lo que eso está significando. Sin embargo, esta guerra genocida es para toda la humanidad la que está en peligro. Creo que me parece este es el elemento que tenemos que nosotros comenzar a ubicar. No es un asunto solamente para Palestina. Esta es una ofensiva que hoy está desarrollando el imperialismo norteamericano a escala internacional. Creo que ese es, me parece, el contexto en el cual tenemos que ubicar pues esta situación, ¿no?, lo que está sucediendo en Palestina. Y sobre todo, ¿no?, fundamentalmente están intereses de por medio. Creo que incluso ya se menciona que detrás de esta destrucción de Gaza, esta situación del confinamiento de 1,5 millones de palestinos en la frontera con Egipto, Rafah, creo que es una situación que no habíamos visto en mucho tiempo. ¿Qué está significando, no? Es aniquilar, exterminar completamente, ¿no?, al pueblo palestino. Creo que ese es el contenido. Entonces yo creo que ante eso, ante esta barbarie, ante esta guerra que se está intensificando, lo que nos queda es promover pues la acción. Creo que ese me parece uno de los propósitos, promover la acción en los espacios donde estamos, en los lugares donde nos encontramos, etcétera. Creo que esa es una de las tareas que tenemos que nosotros desarrollar, expresar, ¿no? Considero, ¿no?, que, como dijo también Alberto Pulido, esta situación de Palestina se liga, ¿no?, a la situación en Ucrania, ¿no? Creo que ahí están los elementos interrelacionados, ¿no? Es una guerra igual, en los mismos términos, bajo otras condiciones, en el cual fundamentalmente el propósito, el fondo del asunto es mantener por un lado los intereses de Estados Unidos y sobre todo la cuestión de los mercados. Creo que ese es un elemento central y hay que entender, Palestina, ¿qué tiene? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay gas, hay ruta comercial, etcétera. Creo que son, me parece, elementos del fondo de la situación. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos viendo, y ese es un elemento que me parece tenemos que desarrollar también en la discusión, estamos viendo, ¿no?, un incremento, ¿no?, de los presupuestos militares. Creo que me parece la ayuda de parte de Estados Unidos, porque detrás de toda esta situación de Israel, hay que entender, están los Estados Unidos. Ahí es el apoyo incondicional de parte de los Estados Unidos. Veamos lo que sucede en el Parlamento de Estados Unidos, lo que se discute, ¿no? La prioridad en este momento es guerra, Israel y Ucrania. Recursos millonarios para esta situación. Y esto tiene implicaciones en cancelar presupuestos de tipo social que atiendan escuelas, hospitales, salarios, etcétera, ¿no? Creo que son, me parece, cuestiones que tenemos que tener presente, ¿no?, en la discusión. Por eso la importancia, ¿no?, de desplegar una acción amplia. Me parece que es importante que nosotros efectivamente desarrollemos esta actividad y particularmente me parece que en el caso de México no hay que quitar el acento en esto. Necesitamos intensificar una campaña muy intensa para que este gobierno tenga un posicionamiento
digamos, en el terreno de esta ruptura con Israel, en lo económico, en lo político, en lo cultural, que ya se ha mencionado, la iniciativa de parte de los académicos pro-Palestina, aquí en el caso de la UNAM, es el posicionamiento, ¿no?, de las autoridades. Sin embargo, pero para esto necesitamos acompañarlo con acciones. Necesitamos, pues, esta situación desarrollarla, ¿no? Creo que es importante, sobre todo, ¿no?, ante esta situación de Palestina, lo que se ha estado generando, ¿no? Hay un movimiento de millones, de miles, ¿no?, a nivel internacional. Me llama la atención la situación en Estados Unidos. Creo que este es un elemento que hay que tener presente en la discusión. Me parece que esta es la forma en la cual nosotros podemos trabajar, desarrollar, pues, la actividad. Por ejemplo, se señalaba, ¿no?, la maestra Noemí, que tuvo que retirarse, la carta que leyó. Me parece que es importante en el terreno, ¿no?, de que también sectores, no confundir pueblo judío con sionismo, es una cosa diferente. Creo que esa es una cuestión importante. En el caso de Estados Unidos hay una expresión, ¿no?, concretamente de unidad de judíos, palestinos, etcétera, para desarrollar esta actividad, ¿no?, de cese al fuego. Creo que ese es un elemento que hoy se expresa concretamente, ¿no?, en el caso de Estados Unidos. Igual aquí en el caso de México, recientemente, hace menos de 2 semanas, se tuvo un evento en la frontera mexicana, en Mexicali, con Estados Unidos. Hubo un meeting binacional en el cual hubo participación de expresiones de Estados Unidos y de México. Creo que son cuestiones que tenemos que apuntar, desarrollar. Me parece que son centrales, ¿no?, en esta actividad. Yo quiero también remarcar en lo siguiente: esta situación que sucede en Palestina no es particular, ¿no?, para el pueblo palestino. Me parece que hay también una ofensiva de parte del imperialismo norteamericano hacia el caso de nuestros países en América Latina. Creo que ese es un elemento que hay que tener presente. No solamente es Palestina la situación, también toma formas diferentes esta ofensiva imperialista en países como nuestros en América Latina. Creo que lo que estamos viendo en las noticias, lo que se informa, es esta cuestión de la presión que ejercen los Estados Unidos, ¿no? Ya estamos viendo esta situación que ya se vivió en Perú el año pasado con la destitución del gobierno progresista de Castillo. Estamos viendo las presiones que se ejercen en otros países y en México en particular. Bueno, hay una situación que también tiene expresión concreta particular, ¿no? Yo creo que entonces necesitamos centrar la discusión en cuanto a los apoyos. Creo que de esta reunión debemos de salir, pues, con un espíritu de que continuemos con las actividades, pongámonos de acuerdo. Yo los invitaría también, quien esté en la disposición, que nos pueda dejar sus datos para poder comunicarnos, localizarnos, para sobre todo invitarlos. En el caso particular de México, se han estado realizando cada 15 días acciones de solidaridad con Palestina. Cada 15 días se han estado realizando marchas. Al momento ya llevamos alrededor de 12, me parece, 12 acciones. Creo que es importante esto tenerlo presente. Lo segundo es la conformación de una coordinación comité, pues, en el cual nos sumemos los que estamos aquí presentes en la reunión, hagamos una reunión, diríamos, de trabajo para preparar un nuevo evento. Creo que, como dice el maestro Ratzenberg, me parece que este no es la primera acción que estamos impulsando. Esto hay que desarrollarlo, hay que llevarlo a otros ámbitos. Yo sé que se han programado otras reuniones en otras escuelas, pues sumemos. Creo que es el momento de comenzar a sumar estos esfuerzos. Creo que ese es el llamado que se hace. Ya como dice el compañero Pulido del sindicato del STUNAM, pues también involucrar a los sindicatos, ¿no?, en estas actividades. Creo que me parece es importante. Entonces yo creo que tiene sentido lo que hoy estamos haciendo en esta reunión, de salir, pues, con la idea, ¿no?, de que necesitamos desplegarnos más ampliamente las acciones. Me parece que estos son elementos importantes. Bueno, ya habrá el momento en el cual podamos, bueno, discutir más sobre la cuestión de la historia, pero lo que urge ahorita es cómo desarrollamos, cómo intensificamos, pues, la solidaridad, ¿no? Porque me parece que lo que está en juego, ¿no?, lo central es la existencia, ¿no?, del pueblo palestino. Necesitamos, bueno, desarrollar las más amplias actividades. Todas las iniciativas son bienvenidas,
pero con el propósito de trabajar en esta perspectiva de una acción amplia. Hablo en el caso de México, preparemos pues estas condiciones de esta actividad, ¿no? Y creo que, bueno, para dar pie a las preguntas, intervenciones, dejaré hasta aquí la propuesta. Entonces, no sé, de parte de los asistentes, preguntas, intervenciones, ¿no? Gracias, muchas gracias, Javier, y nuevamente gracias por todo el esfuerzo de organización para que hayamos podido realizar este acto, ¿no? Entonces, bueno, sí, obviamente, una aclaración, tenemos dos documentos, uno es el dirigido al rector Lomelí, y el otro es el dirigido a los gobiernos, bueno, progresistas de América Latina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Honduras, Brasil, solicitándoles eso. Entonces, vamos a hacerles llegar el documento. Bueno, obviamente llegamos casi hasta el final, pero tal vez sé que hay una intervención solicitada como desde hace 3/4 de hora, pero bueno, había que esperar el momento. Para eso tendría que ser intervenciones breves, por favor, porque si no nos vamos a quedar solos en la mesa. Antes que eso, Silvana quiere decir Agrego algo. un pie de página a lo que acaba de decir Enrique, el rector Lomelí, ex alumno de esta facultad, y que entonces yo creo que esto le tiene que llegar. Y que fue mi alumno. Adelante. Sí, ya me Buenas cuenta por tardes, eso. compañeros y compañeras. Soy parte de Palestina MX y también participo en el boicot, desinversión y sanciones, que es un movimiento internacional que surge a partir del llamado de la sociedad palestina, que en 2005 solicita que, inspirados en el movimiento de BDS contra el apartheid de Sudáfrica, creo que se oye mejor sin micrófono, nos unamos. En ese sentido, ya oí que tanto el... para que se escuche. Tanto el profesor Enrique como el profesor, a lo último, hablaron de boicot, desinversión y sanciones, pero sí me gustaría hacer hincapié en lo siguiente. En este momento, en BDS Latinoamérica, se ha decidido priorizar una campaña contra HP por el rol que lleva HP en la represión contra el pueblo palestino, en el apartheid, en el encarcelamiento de niños y niñas, de hombres y mujeres palestinos y palestinas. En ese sentido, compañeros y compañeras, tanto a los y las académicas como al cuerpo de estudiantes y trabajadores, les queremos hacer un llamado. Ustedes aquí en la UNAM tienen una tienda de HP en la tienda UNAM. Y sería un muy buen objetivo para que como UNAM se articulen y se pongan ese como un objetivo claro. No queremos que la UNAM preste espacios comerciales a empresas que tienen vínculos con el sionismo, con el genocidio, con el apartheid. Por otra parte, por supuesto, los profesores y profesoras están en el boicot académico, hay que sumarnos. Y, por último, hay varios objetos de boicot de BDS. Les invitamos a entrar a las redes de Palestina MX, que están en todas las redes, aunque por ahí nos tienen bloqueadas, para que estén al tanto. Y en esta quincena, el 15 y 16, va a haber un boicot activo contra Starbucks, porque si bien no es una de las principales compañías, sí es una compañía que orgánicamente ha sido boicoteada en Oriente, ya quebró en Marruecos, las acciones han ido para abajo y ahora lanzaron una promoción este fin de semana en México. Entonces les invitamos al boicot activo. Igual los manuales de boicot activo están en las páginas de Palestina MX y también pueden ser creativos y creativas. Todas las ideas son bienvenidas, siempre y cuando sean pacíficas y creativas, al menos desde las líneas de BDS. Y por último, la UNAM también suele hacer muchas construcciones, compañeros y compañeras. Cemex es la empresa mexicana vinculada al sionismo y al genocidio. Construyen los muros del apartheid, construyen los checkpoints y los asentamientos ilegales en la Palestina invadida. En ese sentido, también sería un buen objetivo que nos planteemos en la UNAM, exigir que para las obras de la UNAM no se utilice Cemex, y lo mismo vayamos a la Facultad de Arquitectura, a las facultades de Ingeniería, a dar esta información y a organizarnos. Por supuesto, aplaudimos todos los esfuerzos por organizar comités, y si en algún momento podemos vincularnos con ustedes y apoyarles, aquí estamos. ¡Viva Palestina Libre, compañeros! Ana María. Creo que hay alguien aquí que levantó la mano.
Ya, Ana María, ¿firmaste? Ah, bien, bien, bien. Gracias. Te doy un cheque en blanco. Con este también. Este es para la televisión. Ok. Buenas tardes, compañeros. Armando Pasos de la UAM Xochimilco y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 3 informaciones que creo que son relevantes y contribuyen a ver el impacto que está teniendo esta situación, no solamente, porque aquí luego revisamos lo que pasa en Francia, en París, en Estados Unidos, como ya se mencionó, que es cierto, sino que también en el interior de la República está habiendo eco a esta situación, y es muy importante retomarlo por los sectores que están involucrados. Primero, el día de ayer en la UAM Xochimilco se realizó una actividad de académicos, sindicalistas y estudiantes de apoyo y solidaridad con Palestina. Estuvieron los compañeros de la plataforma, como la compañera que estuvo, el otro compañero que está al lado de ella, y fue un acto exitoso donde se distribuyó información, se dio oral, volantes, se distribuyeron botones, y fue exitoso. Hubieron muchos estudiantes, muchos trabajadores y profesores. Fue exitoso. Esto fue producto de un trabajo del Comité de Solidaridad que se constituyó en la UAM Xochimilco, y yo creo que es un modelo que, como señalaba aquí el profesor Brena, que tiene que seguirse en varios lados, ¿no? Constituir estos comités a partir de estos foros que se están realizando. 2, otra cosa que se me hace bien importante, y quiero aquí mencionar la experiencia que tuve. Yo en noviembre, antes del 20 de noviembre del año pasado, estaba en Yucatán, y entonces ahí me invitaron a una reunión del Frente de Trabajadores y Campesinos en Defensa del Agua, de la Tierra y del Agua, de Yucatán. Esa es una organización que articula, ¿no?, coordina las resistencias que se están dando en el estado de Yucatán, como en Yucatán en este caso, en defensa del agua, de los cenotes que están siendo contaminados, ¿no?, de las tierras que también están contaminadas, y el enfrentamiento brutal, ¿no?, contra las compañías inmobiliarias, ¿no?, que están construyendo hoteles en las playas, destruyendo manglares, en las mismas ciudades importantes de Yucatán, arrasando todo, ¿no?, con el permiso del gobierno ahí es panista, y el gobierno panista, que es un tipo de la Casa Divina, y que es aliado de López Obrador, y pues a algunos no les gusta que se mencione, pero así ha sido, porque ha sido parte del proyecto Tren Maya, etcétera, ¿no? Lo interesante de este frente es que fue convocado para organizar el 20 de noviembre una marcha independiente el 20 de noviembre. Y se tratan los problemas de las elecciones, los problemas de estos del despojo y desalojo de tierras, donde ahí avientan a la policía contra los campesinos mayas yucatecos. Han habido encarcelados, golpeados, y no se han detenido para pegarles a niños, a mujeres y hombres, así, como en Palestina. Bueno, no con la intensidad, pero fuerte. Que cuando el tercer punto era la solidaridad con Palestina, estamos hablando como del 17 de noviembre, hasta 15 días, ¿no?, de que se inició el genocidio. Y bueno, habían organismos, ONGs, que impulsaban la solidaridad, pero la dejaban a un nivel que pues toda la gente, los dirigentes campesinos, sobre todo mujeres campesinas mayas, que también juegan un papel muy importante ahí, pues dijeron, pues sí está bien, o sea, hay que solidarizarnos con el pueblo de Palestina. Pero entonces hice una intervención donde señalé que no había que ver la solidaridad con Palestina como una solidaridad moral nada más, porque aquí en el país, guardando las proporciones, hay una situación parecida y que apunta hacia allá. Ustedes saben, todo ese despojo y desalojos de pueblos originarios, de campesinos, incluso masacres como la de Allende en Chihuahua, donde mataron a cientos de personas, la gente tuvo que huir, ¿no? Ya regresó la gente a Allende, pero no fue la misma, la gente está pues espantada, porque ¿de qué se trata? Ahora ya se sabe, ¿no?, que las compañías transnacionales de la minería, ¿no?, las que vienen también por el agua, están despojando y desalojando a la gente, a los campesinos, a los pueblos originarios, para quedarse con esas tierras. Cuando se les explicó así a los compañeros del frente, a los compañeros campesinos que estaban en esta reunión, pues obviamente adquirió otra dimensión la cuestión de la solidaridad. No es algo separado de esto que, como decía el profesor Vena, ¿no?, el imperialismo norteamericano ya declaró la guerra contra la humanidad. Ucrania y Palestina es la mejor muestra, y lo que empieza a pasar aquí en México, por ahí va,
como en otras naciones. A final de cuentas, se acordó ese día, el 20 de noviembre hay que invitar a los compañeros de Solidaridad con Palestina de Yucatán, que es un grupo de jóvenes muy amplio, universitarios, que decidieron también que cada domingo a las 6 de la tarde, en el principal monumento histórico de Mérida, Yucatán, el Monumento a la Patria se llama, se hace un mitin a las 6 de la tarde y llega la gente, llegan los compañeros. Total, permanentemente hay, cada fin de semana hay de 150 a 200 compañeros, ¿no? Y en un lugar con los problemas y el conservadurismo, etcétera, es un super éxito. Es más, marcharon el 20 de noviembre junto con los campesinos. Entonces, lo señalo esto porque es el eco que ha tenido esta situación, ¿no? Y de esto les transmito una experiencia directa que tuve. Por último, también aquí en el Distrito Federal, cada 15 días estamos realizando marchas, ¿no? Los sábados, ¿no? Principalmente, han habido domingos, y yo creo que hay que invitar a que nos incorporemos cada vez más y más y más a estas actividades. Y aquí también los sindicatos, yo participo en un sindicato, ¿no? Pues estamos tratando de impulsar que nuestros representantes empujen, porque cuando ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya no corremos el riesgo de quedarnos solo nosotros cuatro. No veo manos alzadas y entonces sí, hay una breve, por favor, muy, muy breve. Nada más un comentario que siento que es importante. Estamos viviendo el primer genocidio que se está autodocumentando. La población palestina está documentando las violaciones a derechos humanos que ellos a través de redes sociales, a través de medios electrónicos. El impacto que esos videos, que esas fotografías, que esos testimonios registrados en la vía electrónica va a tener en nuestra historia es de preocuparse. Es impresionante que instituciones como esta universidad o el gobierno federal no se pronuncien ante violaciones a derechos humanos, ante violaciones a tratados internacionales que repercuten en la política nacional de todos los países miembros. Es indignante. Podemos encontrar videos de violaciones, podemos encontrar videos de asesinatos, de mutilaciones perpetuadas por el ejército sionista, y los gobiernos no están hablando de esto. La Corte Internacional se ha pronunciado y ha propuesto estas pruebas para llegar a tener no solo medidas a corto plazo, sino a detener el fuego total en Palestina, y no lo estamos tomando en cuenta. Dentro de 20 años vamos a voltear, vamos a retomar de nuevo estos videos, esta documentación que el propio pueblo que está siendo asesinado hizo, y vamos a condenar los actos que hoy mismo podemos hacerlo. Eso sería todo. Gracias. Creo que hemos agotado la iniciativa de crear, sí, de Javier, de crear comunidades preocupadas por Palestina en cada entidad de la universidad. Es algo que tenemos que impulsar. Veamos quién podría ser coordinador, coordinadora de ello. Y bueno, mantengámonos en contacto y muchas gracias por haber venido. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Compañeras y compañeros, pues como ya lo vieron, se manifestaron diferentes propuestas con respecto a qué harías tú desde tu trinchera para que ya no se lleven a cabo este tipo de genocidios y por supuesto que no se replique en otros países. Déjanos tu comentario y por supuesto tu solución. Mi nombre es Alejandra Cureño y quiero agradecer a Israel González por la transmisión. Hasta la próxima.